Bueno, muy buenas tardes. Gracias al comité organizador por esta atenta invitación a participar en este evento académico. Voy a intentar darles en estos 30 minutos un esbozo de lo que son las anomalías en los gemelos que comparten la placenta. Estos gemelos monocoriales pueden tener diferentes anomalías que la ventaja es no solo diagnosticar estas enfermedades, sino también dar una opción de tratamiento para poder así evitar desenlaces fatales. No sé si podamos disminuir la luz del frente. Estos gemelos monocoriales tienen la gran peculiaridad en comparación con los bicoriales de que al tener solamente una placenta, todos los gemelos, todos tienen comunicaciones vasculares en la placenta que hacen que se transfundan sangre un gemelo con otro. Si entendemos esto y transmitimos esta información a las pacientes, a las embarazadas, todo será más fácil comprender por qué es una patología que es de alto riesgo y que estas comunicaciones que hay entre un gemelo y otro es lo que hace que cualquier problema que pueda ocurrir en uno de ellos, si uno de ellos muere, se lleva por delante al otro bebé. Y si en algunos casos donde toleran la muerte de su gemelo hermano, pues pueden tener un alto riesgo de daño neurológico severo por haber soportado la muerte de ese gemelo. Por lo tanto, se vuelve muy importante identificar qué gemelo es bicorial y que cada quien trae sus placenta, cada quien trae su bolsa del gemelo que son monocoriales. Y esto, el mejor método es la ecografía que se realiza en las primeras 11 a 14 semanas de embarazo. Con esta ecografía, identificar lo que en los libros ya describen como el signo de lambda, en el cual se interpone corión entre un gemelo y otro. Y el signo teta, cuando la membrana interfetal es tan delgada porque no hay tejido corial entre la membrana interfetal. Si no hay tejido corial entre los dos, pues esto es una gestación monocorial, hay una sola placenta con dos bolsas amnióticas. Y aquí pues hay dos placentas además de dos bolsas amnióticas. Identificar que es monocorial vuelve la base de todo para tener un seguimiento de estos embarazos y poder determinar que, sabiendo que hay una sola placenta, se requiere un seguimiento cada 2 semanas para identificar cualquiera de estas 4 patologías. Repito, todos los gemelos monocoriales se transfunden sangre uno con otro, pero eso no significa que todos desarrollen síndrome de transfusión fetofetal. El síndrome de transfusión fetofetal lo identifican porque en la ecografía ahora observan un saco con mucho líquido amniótico. Hay un gemelo ahí que está flotando y que vean cómo vamos haciendo el barrido de ultrasonido para ver que hay mucho líquido amniótico, hay un gemelo aquí, pero eran 2 gemelos. Entonces el otro, conforme vamos haciendo el barrido y nos acercamos al fondo del útero, aparece en esta parte superior, aquí, ¿vale? Está ahí pegado totalmente en su bolsa, porque no tiene espacio y porque no tiene líquido amniótico. Esto es una gestación monocorial biamniótica donde hay uno que tiene polidramios y el otro tiene oligohidramios. La explicación es esta. Este gemelo que está pegado en la parte superior del útero está como envuelto al vacío, sin líquido amniótico. Esta es una imagen fetoscópica de cómo el bebé tiene su membrana totalmente plegada al cuerpo. Se le ve aquí donde tiene algunas en sus extremidades. Y este bebé lo que está pasando es que es un donante de sangre que le está transfundiendo más sangre de la que su hermano le regresa. Entonces todos se transfunden, pero mientras estén en equilibrio estarán bien. Pero cuando llega ese desequilibrio y hay un gemelo que le transfunde más de lo que su hermano le regresa, entonces se convierte en un donador y el otro en un receptor. Ese donador, lo que va a pasar es que se está exsanguinando hacia el gemelo receptor y puede morir en cualquier momento por insuficiencia renal. Y el otro se está con tanta flujo sanguíneo en su corazón que también puede morir por una falla cardíaca. Cuando debuta esta enfermedad antes de las 22 semanas, generalmente se mueren todos. Cuando debuta después de las 22 semanas, se mueren la mayoría, pero cuando sobrevive alguno a la muerte de su hermano, 60% de riesgo de daño cerebral. Entonces, podemos identificar con un simple ultrasonido
que no se requiere tener el equipo de mayor sofisticación para hacerlo, se puede ver aquí que hay mucho líquido y hay una vejiga muy dilatada. Y el otro, pues no tiene líquido y además su vejiga es muy pequeña o no se ve. La forma de asegurar que está vacía, pues es poniéndole el Doppler, viendo las dos arterias umbilicales y que la vejiga está colapsada. De esta forma se diagnostica el síndrome de transfusión feto-fetal. No requiere usted hacer una ecografía avanzada o una ecografía de Doppler, solamente con ver cuánto líquido amniótico hay y que las vejigas sean discordantes entre ellos. También podemos ver el peso, que a veces casi siempre hay un gemelo un poquito más grande que otro, pero el peso no tiene relación con el síndrome de transfusión feto-fetal. Eso es otro problema. Así, en el algoritmo diagnóstico para aplicación clínica, lo primero que deben de preguntarse es, ¿en esta gestación monocorial hay más de 8 centímetros de líquido en uno y menos de 2 centímetros en el otro? Es decir, ¿hay polihidramios y oligohidramios simultáneamente? Si la respuesta es sí, eso es un síndrome de transfusión feto-fetal. Ya no tiene usted que hacer ningún estudio adicional. Pero si se encuentra con que estos gemelos, además es importante entender que vienen de un solo óvulo y un solo espermatozoide, que estaban diseñados para ser un solo bebé, pero se dividieron y formaron a dos idénticos, que pueden o no estar en la misma bolsa, pero que siempre tienen la misma placenta. En el síndrome de transfusión feto-fetal, pues hay uno que se queda aquí sin líquido y otro con mucho líquido. Este gemelo receptor empieza a orinar mucho para deshacerse de todo ese volumen de sangre. Y el gemelo donante, al contrario, para retener ese volumen, pues lo que hace es que entra en insuficiencia renal y deja de orinar. Y por eso en ginecología, en obstetricia, pues se dice que hay oligohidramios y polihidramios como los dos principales signos de esta enfermedad. Luego, si usted tiene a la mano algún especialista en medicina materno-fetal o alguien que domine la ecografía Doppler, pues puede solicitar un Doppler. Y lo que se van a encontrar es que en el gemelo que tiene sobrecarga cardíaca, pueden encontrar un Doppler anormal a nivel de los flujos cardíacos del ductus venoso. Y el gemelo con insuficiencia placentaria o con insuficiencia renal puede tener flujo patológico a nivel de la arteria umbilical. Estos estadios no son diagnósticos, son estadios que clasifican la gravedad de la enfermedad. Si tenemos un caso que apenas está debutando la enfermedad, todavía le van a ver orina al donante en la vejiga. Si la enfermedad ya está más avanzada, ese donante ya no orina, ya no se le ve vejiga. Si la enfermedad avanza y ya hay anormalidades en el Doppler, pues es un estadio 3, y cuando el receptor ya tiene fallo cardíaco, que tiene hidrops, significa que está en riesgo de muerte inminente, es un estadio 4, y cuando ya ha muerto alguno de ellos o los dos, pues es un estadio 5. Esta es una gestación monocorial donde hay un receptor que evidentemente tiene ascitis, tiene un ductus venoso reverso y el corazón tiene una contractilidad diferente, disminuida, está aumentado de tamaño y además tiene insuficiencia bivalvular. Este es un caso ya avanzado en un estadio 4 que está a punto de morir. Esta mortalidad tan elevada que hay en las gestaciones con síndrome de transfusión feto-fetal tampoco es para asustar a las pacientes. Solamente el 15% de los monocoriales hace síndrome de transfusión feto-fetal, pero lo que no hay manera es de predecir cuál sí lo va a realizar y cuál no. Por eso uno de los mensajes más importantes es que cuando usted ya detectó que son gemelos y que son monocoriales, a todas se les haga un seguimiento cada 2 semanas. Si seguimiento puede ser tan sencillo como medir el líquido amniótico en un saco gestacional y en otro. Si ya encuentran que tiene transfusión feto-fetal, pues bueno, una recomendación siempre es medir el cérvix por vía vaginal, porque la longitud cervical, como tienen polihidramios y además son 2 bebés, pues pueden tener cérvix como que se dilatan de adentro hacia afuera y que en realidad ya tiene un alto riesgo también de prematuridad. Entonces esta enfermedad no solo mata a los bebés por los cambios hemodinámicos que presentan, sino también porque viene una ruptura prematura de membranas por el exceso de polihidramios y un alto riesgo de prematuridad extrema. Tenemos un tratamiento. Por mucho tiempo los tratamientos eran solamente drenar líquido. Si teníamos un saco con mucho líquido, pues vamos a quitarle líquido. El amniodrenaje
Es un procedimiento que es de mínima invasión, que en manos expertas pues es bastante sencillo, se puede controlar bien, se hace con anestesia local a la mamá, entra la aguja al saco del gemelo receptor y se aspira y se va guiando por ecografía, pues que la aguja esté en el sitio y que estemos drenando ese líquido. Pero este tratamiento, que se puede realizar en un extremo cuando la mamá está con exceso de líquido, dificultad respiratoria o que el cuello del útero ya es muy cortito, y sobre todo que ustedes no tengan un centro donde le puedan realizar una fetoscopía, porque este no es un tratamiento curativo, este es solamente un tratamiento que disminuye el líquido amniótico, pero la enfermedad en los fetos continúa, se siguen transfundiendo sangre uno con otro y se sigue aumentando la gravedad cardíaca y renal en ellos. Entonces, el mejor tratamiento hoy en día es la fetoscopía. La fetoscopía es un procedimiento endoscópico de mínima invasión, similar a lo del amniodrenaje, pero en lugar, a través de esa aguja, va a entrar una cámara para ver el interior del útero y poder evaluar dónde están las comunicaciones vasculares en la placenta entre un gemelo y otro y separarlos. Esto ya se hace en un quirófano, con equipo entrenado. Siempre tenemos pues una ecografía de alta resolución. Aquí tenemos este equipo que es uno de los Voluson. Tenemos a la doctora Mónica Cruz, que ya tuvieron algunas presentaciones con ella. Se monitorizan a los bebés. Hay varios doctores que están instrumentando. Aquí estamos colocando la anestesia local a la mamá. Hay un anestesiólogo a la cabeza de la mamá que está cuidando también que no venga puede haber reflejos vagales en las mamás, pero tratamos de que todo sea mínimo invasivo. Entonces se coloca la anestesia local aquí, se pone una incisión con bisturí de 2 a 3 milímetros de diámetro y entonces se coloca un introductor vascular con un trocar para entrar directamente al útero, guiados por ecografía y por vía percutánea para entrar al interior del útero. Una vez dentro del útero, con esta aguja, pues se coloca ahora el fetoscopio, que lleva una cámara que mide de 1 hasta 3 milímetros de diámetro. Con esta cámara, al colocarla a través de este introductor, pues vamos a tener acceso ahora al interior de la cavidad amniótica y poder ver ahí dentro, primero el exceso de líquido que hay, luego buscar, generalmente se encuentra partes fetales, que es el gemelo receptor, desde el que tiene exceso de líquido, desde el que se hace la intervención. Ven aquí una mano, un codo, se encuentra la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, pero lo que queremos en ese momento es revisar la placenta, revisar dónde está conectado uno con otro para poder hacer la separación de los mismos. Entonces, esta intervención, que guiados por ultrasonido entramos a la cavidad uterina, nos permite hacer la intervención, el poder tener una cámara endoscópica que nos permita localizar dónde se conecta un gemelo con otro, porque en ese sitio donde se conectan los dos es donde hay que desconectarlo. No hay manera de desconectar 50% y 50% de placenta, tiene que ser justo donde están conectados, y con una fibra de láser para actuar dentro del líquido amniótico, pues se pueden hacer unos disparos certeros para poder separar y tener de esta manera ahora una gestación pseudo bicorial. Era monocorial, pero ahora lo vamos a separar y hacer como que cada quien tiene su placenta. Virtualmente sigue siendo una placenta, pero al estar separados hemodinámicamente, pues eso nos permite tener un mejor resultado. Si guiados por ultrasonido se va viendo el láser que se realiza, pero sobre todo al visualizar dónde conectan un vaso con otro. Esta es una visión ya en vivo, donde el láser se va haciendo un disparo para tener coagulado estas comunicaciones entre los dos gemelos. Esta intervención, ya no está en duda, es lo mejor que existe a nivel mundial. Hay ya varias publicaciones que compararon un tratamiento contra otro, el amniodrenaje contra la fetoscopía, y ahora ya incluso revisiones Cochrane que determinan que esto es el gold estándar, es lo mejor que tenemos hoy en día, y además es un tratamiento curativo de la enfermedad del síndrome de transfusión fetofetal. Lamentablemente, pues no se tiene en todos los países un centro de referencia para hacer estos procedimientos, pero bueno, siempre la función como médicos es
darle toda la información a la paciente y que sepa que existen esos tratamientos y los sitios donde se puedan realizar, y ya depende de cada paciente el saber si puede viajar a un centro de referencia para este tratamiento o se queda y hace el plan B, que sería el amniodrenaje. Cuando se compara con el amniodrenaje, pues vean cómo en la barra de azul tenemos más porcentaje de supervivencia con la fetoscopía que con el amniodrenaje para sobrevivir al menos un gemelo y sobre todo para que sobrevivan los dos. Y esto es obvio, es que el drenar líquido nada más nos da tiempo, pero el coagular los vasos sanguíneos entre los dos es lo que hace que sea el tratamiento curativo. Ahora hay otros problemas. Podemos encontrar esta gestación donde hay un gemelo que tiene el doble de tamaño que este, o dicho al revés, este pesa la mitad que el otro, y es porque aquí está habiendo otro problema. Estos gemelos pueden no tener polidramios, y este puede sí tener líquido disminuido, pero el problema no es síndrome de transfusión fetofetal, porque si no tendríamos polidramios y oligohidramios. Solo tenemos disminución de líquido y sobre todo una disminución del crecimiento. Aquí el problema que está pasando es que tenemos una gran discordancia de peso, no de líquidos. Y esto no se llama síndrome de transfusión fetofetal. Eso es otro problema, que es la restricción de crecimiento selectivo. En este problema, lo que está ocurriendo es que los gemelos no se reparten bien la placenta. Hay uno que tiene casi toda la placenta para él, y el otro se quedó con muy poco territorio placentario. Entonces no están siendo muy compartidos como la mayoría de los hermanos, ¿no? Que se pelean, pues no comparten las cosas, pero aquí este gemelo si muere se lleva por delante al otro. Entonces le dicen, pues mira, no me compartías la placenta, pero pues solo no me voy, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es identificar qué gemelo de bajo peso se va a morir para intentar hacer algo y proteger al otro, porque tampoco, no porque esté un poco más bajo de peso se vaya a morir. Entonces hay dos tipos grandes de restricción de crecimiento selectivo. Los que son pequeños todos, pero tienen normal el Doppler de la arteria umbilical, y esto significa que aunque son de bajo peso, el grado de insuficiencia placentaria es leve y por lo tanto tiene posibilidades de vida, y ese pues no hay que hacerle nada. Pero hay otros que tienen el Doppler patológico de la arteria umbilical y significa que la placenta es tan poca que no le va a alcanzar para sobrevivir. Y cuando muera, pues se va a llevar por delante también al otro o lo va a dejar con daño neurológico. Entonces, estas gestaciones, esta complicación en Europa y en Estados Unidos fueron muy radicales con el tratamiento. Era, pues bueno, si tenemos ahí un bebé que se va a morir y que se va a llevar por delante al otro, pues vamos a coagularle el cordón umbilical. De todas formas iba a morir con la oclusión de cordón, es un feticidio selectivo, obviamente se muere con la intervención, pero se protege al grande porque quedan separados. Este tratamiento en países como el nuestro, pues no lo tenemos autorizado, no está legislado, no está permitido. Entonces decían, bueno, si no podemos hacer ese tratamiento, entonces no hacemos nada, nos los quedamos viendo y vemos qué pasa. Bueno, ahora vienen innovaciones a hacer el tratamiento que se utilizaba para el láser, para el síndrome de transfusión fetofetal, que es el láser placentario, pues también se puede realizar para esta enfermedad. Y vean este par de publicaciones en las que los primeros que lo desarrollaron fueron el grupo de Barcelona, el doctor Gratacós, para hacer el láser placentario en la restricción de crecimiento selectivo que tienen el Doppler patológico de la arteria umbilical, y también viene Nicolaides recientemente con una casuística grande a demostrar que esto es posible. Es más difícil que en el síndrome de transfusión fetofetal porque en este síndrome había polidramios, entonces es no tan complicado entrar al saco gestacional, pero aquí no hay polidramios y esto es más difícil técnicamente realizar una fetoscopía, pero esto es posible. Hay un tercer problema. Miren, en esta enfermedad de la gestación monocoreal tenemos un tercer problema, que es que encuentran a un gemelo pequeñito, ahí, y que amorfo, que no le encuentra usted forma porque en realidad no tiene ni cabeza y no tiene corazón. Se lo puede encontrar pequeñito como este a las 13 semanas, aquí un bebé normal, ¿vale? Pero luego en otro saco gestacional se encuentra este pequeño. Le pone Doppler y resulta
que tiene flujo sanguíneo. No tiene corazón, no le late el corazón, pero tiene flujo sanguíneo. Entonces esto es muy común que pase desapercibido, como decir que hay un gemelo normal y un gemelo óbito. Y entonces cuando van pasando las semanas, el óbito, el muerto, ¿no? Pues se empieza a crecer, ¿no? Entonces lo ven aquí, está aumentado de tamaño, tiene edema subcutáneo y además pues está junto con el segundo gemelo. Entonces la paciente dice, pues yo ya no entiendo nada. Me dijeron que estaba muerto, que no le late el corazón, pero que ya está más grande. Entonces dice, pues sí, no le late el corazón porque es más, ni corazón tiene, pero pues sí, se mueve, se está creciendo. Y además, no solo crece, es que se mueve. Ven aquí, no tiene cabeza, no tiene corazón y se mueve. Entonces, claro, esto da un miedo que dice, no es el Chucky, esto es en realidad, es un feto que tiene una malformación incompatible con la vida, que es que no tiene cabeza, no tiene corazón, pero tiene un flujo sanguíneo, tiene una arteria que está directamente conectado al otro. A veces tienen cabeza, como aquí una anencefalia, pero en realidad hay acardia. O sea, realmente esta malformación, el problema es que al no tener corazón, pero sí comunica con ese vaso sanguíneo del cordón umbilical que conecta directamente al otro gemelo. Entonces, claro, es un feto que se alimenta flujo sanguíneo del otro gemelo. Esto se llama la secuencia TRAP y está demostrado que hasta en un 80% se puede morir el otro porque su corazón trabaja para dos cuerpos. Obviamente ese gemelo acárdico no hay manera de que sobreviva, no hay manera de que podamos ayudarlo, pero sí podemos evitar que se muera el otro gemelo. No siempre pasa, pero hay un alto riesgo de muerte de este o de daño neurológico. Y esto se puede controlar ahora sí yendo a por el cordón umbilical con una oclusión que puede ser con láser a través de una aguja que entra con anestesia local al útero, a la bolsa de este gemelo, o por fetoscopía para coagular el cordón umbilical de este feto con la malformación. Durante algunos años se decía, bueno, si el gemelo grande está normal, pues ahí velo aguantando, vamos a hacer un seguimiento, vamos viendo que ese bebé se controle. Y algunos bebés pues llegaban a sobrevivir. Claro, otros llegaban a tener daño neurológico y nadie se enteraba, lo entregaban vivo y luego no se hacía un seguimiento neurológico. Hoy en día se sabe, y es un acuerdo internacional, el que comparar entre operarlos al diagnóstico y operarlos hasta que el grande ya esté a punto de morir, antes se esperaban a que el grande estuviera a punto de morir. Hoy en día esta discusión ha terminado entre hacer la cirugía temprana o tardía y hay un acuerdo internacional que aconseja la intervención profiláctica de estos bebés y esto lo promueve sobre todo Kypros Nicolaides. Entonces ellos dicen, mira, si lo diagnosticaste, ¿por qué arriesgan al otro si tenemos un feto incompatible con la vida? ¿Qué le estamos esperando? A ver si le sale el corazón. No le va a salir. Entonces, mejor ir a separarlo del otro lo antes posible. Ahora, viene otro grupo y dice, Kypros, pero lo antes posible o nos esperamos a que estén un poquito más grande, 15 semanas, como la amniocentesis que se hace a esta edad. Esto todavía no hay un acuerdo internacional entre en qué momento es lo ideal para hacer esta intervención, pero lo que sí se está acordando ya es que todos requieren intervención para hacer la oclusión del cordón. Entonces se hizo este estudio, ese es el estudio TRAPPIST, es un estudio que acaba de iniciar ahora hace un par de meses, bueno, no un mes, en julio. Es un estudio multicéntrico internacional cuyo líder es Kypros Nicolaides y que ha invitado a diferentes centros de varios países, incluyendo nuestro centro en Querétaro, México, para poder aleatorizar a los gemelos que tienen la secuencia TRAP, es decir, un acárdico y uno normal, hacer un volado, águila o sol. A usted le toca operarse a las 12 semanas y a usted le toca operarse a las 16 semanas. Todos se operan, pero unos tempranamente y otros a las 16. Obviamente, en países donde el diagnóstico prenatal está subóptimo o que este conocimiento no ha llegado a todos los médicos, pues van a seguir llegando casos de 20, de 30 semanas con un gemelo acárdico gigante y con el otro gemelo ya muy grave, o a lo mejor ya con daño neurológico. Si llegan tan tarde, pues hay que operarlos, quedan fuera de este protocolo, de este estudio aleatorizado, pero hay que hacer algún tipo de intervención. Si ya de esto se detecta en etapas muy avanzadas, pues se hace una cesárea. Entonces el algoritmo diagnóstico queda así.
Si usted tiene polidromios y oligohidromios, eso es un síndrome de transfusión fetofetal y ameritan hacer un tratamiento fetoscópico para hacer el láser placentario. Si encuentra discordancia de peso, eso es una restricción de crecimiento selectivo y tiene usted que pedir una arteria umbilical para saber de qué tipo de restricción selectiva es, si es de los que tiene riesgo de muerte o no. Y si no encuentra ni este grado de discordancia de peso ni este grado de discordancia de líquidos, pero tampoco es tan normal, no van parejos, se encuentra uno con 7 centímetros y otro con 3, pues eso tampoco es normal. Pero eso no es síndrome de transfusión fetofetal. Eso se llama discordancia de líquidos y ameritan un seguimiento semanal. Luego puede encontrar otros problemas en estos gemelos monocoriales. Por ejemplo, que se le despeguen las membranas, como si fuera una gestación de menos de 15 semanas. Eso se llaman despegamientos corioamnióticos y aumentan el riesgo de que venga una ruptura prematura de membranas. Pero no es una ruptura, es solo un despegamiento y el seguimiento pues tiene que continuar. El otro problema es cuando ocurre una septostomía, es decir, ahora sí se rompen las membranas, pero se rompen por dentro y se comunican al mismo saco gestacional los dos bebés. No hay salida de líquido hacia el exterior, pero sí hay una comunicación entre ellos. En este estudio que publicamos en marzo del 2011, con más de 400 casos de síndrome de transfusión fetofetal tratados con láser placentario, demostramos en este estudio que casi 1 de cada 10 bebés posoperados presentan una septostomía en forma iatrogénica por el láser placentario. Y que el problema es que al encontrar esa septostomía aumenta el riesgo de que haya bandas amnióticas, muerte fetal porque se enredan los cordones, estaban en diferentes sacos, ahora están en el mismo, se pueden enredar los cordones umbilicales, puede haber ruptura prematura de membranas y sobre todo parto prematuro. Por lo tanto, la septostomía, que en el pasado incluso se llegó a pensar que fuera un tratamiento para este problema del síndrome de transfusión fetofetal, es decir, con una aguja rompían la membrana interfetal para que el niño que tenía polidromios le pasara su líquido al que no tenía. Entonces, pensando si este fuera un tratamiento. Esto no solamente no es un tratamiento, sino que además presenta efectos adversos para el resultado perinatal de los que he mencionado. Una nueva innovación es que también cuando empezaron a hacer el tratamiento de fetoscopía, tuvieron que definir criterios estrictos para demostrar si esto funcionaba o no. Y eligieron realizar la fetoscopía entre las 16 a las 26 semanas. Y comparado en Estados Unidos, en Europa, pues 26 semanas es una edad bastante buena, con mucha alta probabilidad de viabilidad, y por lo tanto cuando debuta una enfermedad de estas arriba de las 26 semanas, pues hacen una cesárea. En México y en muchos países de Latinoamérica, pues la viabilidad no está de 26 semanas, sino que se requieren llegar a mayor edad gestacional. Por lo tanto, una de las preguntas era, ¿y por qué hacer el láser nada más hasta las 26 semanas? ¿Por qué no hasta las 28? ¿Por qué no hasta las 30 semanas? Entonces, ahora vienen 2 publicaciones recientes, una igual del grupo de Gratacos en Barcelona y otra de Tim Van Mingen en Toronto, para demostrar que la fetoscopía es posible realizarla a edades gestacionales avanzadas, incluso hasta las 32 semanas de embarazo. Y obviamente se requiere tener más experiencia para realizarlo a esta edad gestacional. Entonces, este es nuestro centro en México, es el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro. Tenemos un centro público y un centro privado, que afortunadamente el centro público funciona a través de fundaciones que nos permiten que estas intervenciones puedan llegar a ser gratuitas en las personas que no tienen el recurso económico. Y esto además abre las puertas para que ya estemos recibiendo casos para tratamientos de otros países. Hemos recibido ya casos de Ecuador, Costa Rica, Perú y Guatemala, que bueno, son centros que están cerca a nuestro país y que afortunadamente ya comprobé por mi propia voluntad que también está cerca a Panamá, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos hecho, estos son nuestros resultados. Nuestro centro está en Querétaro, es una ciudad que está muy cerca de la Ciudad de México, es una ciudad que está en el centro del país y a la fecha de marzo 2012 ahora llevamos ya casi 130 casos de patología monocorial referidos de diferentes centros del país
y todos realizados con anestesia local a edades gestacionales desde las 15 y hasta las 32 semanas, y tenemos la hospitalización materna, lo hacemos por menos de 24 horas, y tenemos un tiempo quirúrgico promedio de 35 minutos con una supervivencia de 86% de al menos un gemelo y 55% de ambos. Hay ruptura prematura de membranas, pues es la principal complicación en estos tratamientos, hasta en el 30% en menos de 34 semanas, y complicaciones maternas, solo un caso de desprendimiento de placenta, la cual puede ocurrir cuando viene el amniodrenaje por el exceso de líquido amniótico que tienen estos gemelos. Y el daño neurológico severo, lo reportado a nivel mundial es que sea por debajo del 5%, nosotros tenemos un 3% para esta patología. El motivo por el que estamos en Querétaro y no en la Ciudad de México es porque ahí está el único centro del país dedicado al neurodesarrollo infantil, y este es el Centro de Investigación en Neurodesarrollo. Es un centro de 2 plantas que tiene a un lado la unidad de biomecánica y del otro lado una unidad de resonancia magnética, donde diferentes especialistas hacen evaluaciones de electroencefalografía, potenciales visuales, potenciales auditivos, escalas de biomecánica, la resonancia magnética. Hay terapeutas del lenguaje, de aprendizaje y una terapia de neurohabilitación para detectar a esos bebés que estaban condenados a morir y que gracias a estas intervenciones de fetoscopía evitaron la muerte, ahora darles un control de calidad para identificar aquellos que puedan presentar alguna alteración del neurodesarrollo y empezar a dar tratamientos desde recién nacidos para evitar que tengan una secuela a largo plazo. Así, en esta unidad pues están realizando las resonancias, los potenciales visuales, auditivos. A este bebé le están haciendo una electroencefalografía cuantitativa para identificar problemas como, por ejemplo, trastornos del lenguaje antes de que el bebé hable. Al recién nacido hacen una electroencefalografía cuantitativa y detectan ya trastornos del lenguaje para empezar una terapia antes de que realice esta secuela. Las escalas cognitivas, como la escala de Baylis, también lo realizan allí diferentes terapeutas. En conclusión, es muy importante el diagnóstico precoz de la corionicidad. Esto está en manos de cada ginecólogo, de cada médico materno-fetal que recibe una gestación gemelar en primer trimestre. Los seguimientos es muy importante recomendar que sean cada 2 semanas, con peso fetal y líquido amniótico. Si encuentran ya discordancia de líquido, tiene que ser cada semana, porque ahí ya tienen un riesgo del 50% de hacer un síndrome de transfusión. Y si ya tiene síndrome de transfusión, pues hay que decirle que la opción es el láser placentario lo antes posible. Hacer una longitud cervical para asegurar que la paciente está en condiciones de ser referida a estos centros. Y que sepan que la fetoscopía en nuestro centro y en otro par de centros más, Toronto y Barcelona, se puede realizar incluso hasta las 32 semanas de gestación. Estos son los casos que cada vez, bueno, ya llevamos más de 130 casos, pero de todas las intervenciones, pues ya son más de 300 intervenciones en casi 4 años en nuestro país. Es un país grande, con una alta tasa de natalidad, más de 2 millones de nacimientos al año, y en nuestro hospital, solo en nuestro hospital tenemos 15,000 nacimientos al año, con lo cual pues son intervenciones que está demostrado que salvan vidas, pero que también se requiere un seguimiento pediátrico y neurológico a largo plazo para asegurar que estos bebés continúen con una calidad de vida adecuada. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta de la audiencia. Bueno, estos son de México, no sé si se nota. Creo que aquí no sé cuál es el traje típico, espero conocerlo. La mayoría de ustedes son ginecólogos, ¿no? ¿Hay pediatras aquí? ¿No? Bueno, sí hay pediatras. Bueno, estos casos es muy importante la asesoría con pediatría, sobre todo con la gente que está dedicada a las evaluaciones del neurodesarrollo, porque cuando nacen estos niños es muy común
que pasen dos cosas. Una, que los vean llorar como cualquier otro y los dan de alta y dicen ya todo está muy bien, salvó la vida, muy bien. Y después presenten algún daño neurológico que ya venía establecido desde nivel prenatal cuando estaban conectados al otro gemelo que a lo mejor estaba muriendo. Y sobre todo en aquellos casos donde no fue posible hacer un tratamiento y que sobrevivieron a la muerte de su hermano. Otra cosa importante a destacar es que cuando muere un gemelo monocoreal y queda vivo el otro, también es muy común ver a grupos de ginecología que se ponen muy nerviosos de tener a un bebé muerto en el vientre materno. Y tú dices, mire, es que esto le va a ocasionar un trastorno de coagulación, le voy a hacer pruebas de fibrinógeno y tiempos de coagulación. Y lo más recomendado es que usted ya termine el embarazo porque si no, tiene riesgo de perder la vida o de perder el útero. Esto no es verdad. Esto ocurre cuando hay una muerte intrauterina y que nada más era uno, o que son dos y se mueren los dos. Pero mientras haya uno vivo, está demostrado que eso no hay riesgos para la mamá y tampoco hay riesgos para el otro si es que se separó a tiempo con una técnica de láser placentario en forma oportuna. Entonces, esto es importante saberlo, sobre todo para los casos de los gemelos acárdicos, donde queda uno muerto y que a veces se precipitan tratando de inducir el nacimiento del otro bebé a edades gestacionales que incluso pueden ser no viables. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Ya tendremos mañana otras ponencias.